Bueno amigos, bienvenidos a esta clase de costos de producción por procesos y la sección de costo estándar. Recordemos que ya vimos el costo estándar para calcular materia prima y costo estándar para calcular la mano de obra estándar con sus respectivas variaciones. Hoy vamos a ver el costo estándar para calcular el estándar de los CIF y sus respectivas variaciones. Para esto vamos a utilizar un método que se llama método del punto alto. Y para comenzar nuestra simulación lo vamos a hacer en esta hoja de cálculo de Excel. Valga decir que esta hoja de cálculo de Excel la voy a colocar para que la descarguen en la descripción del video. Bueno, comencemos. Lo primero que tenemos que tener es una hoja de datos en donde esté por meses el histórico del costo indirecto de fabricación que vamos a querer presupuestar. En este caso estamos simulando que ese costo es el costo de unos servicios públicos. Y tenemos, además de la columna de los meses, tenemos la columna de cuánto cuesta por cada mes esos servicios públicos, y tenemos las unidades que podrían ser, en caso de que fuera agua, metros cúbicos, o en caso de que fuera energía, kilovatios. Entonces, pues aquí tenemos estos valores de unidades y tenemos estos respectivos costos. Bueno, una vez tenemos ese historial de meses, lo que hacemos es determinar cuál fue el mes más barato y el mes más alto, o sea, el punto más bajo y el punto más alto y el punto más costoso. En este ejemplo, el mes más barato o el más bajo fue julio y el mes más costoso fue octubre. Una vez identificamos cuál es el más bajo y el más alto, restamos los dos valores de las columnas de unidad, o sea, el más alto menos el más bajo de las unidades, y igualmente hacemos una resta similar para el valor del costo, el más costoso menos el menos costoso. Cuando tengamos esos dos valores, entonces lo utilizamos en esta fórmula que está aquí para determinar algo que vamos a llamar costo variable promedio por unidad. Simplemente es la división de esos dos valores que acabamos de hallar. ¿Listo? Eso se llama el costo variable promedio por unidad. ¿Para qué lo vamos a utilizar? Eso lo utilizamos para calcular cuál es la parte fija y cuál es la parte variable de ese costo indirecto de fabricación, en este caso de esos servicios públicos. ¿Cómo hallamos la parte variable? Muy fácil, simplemente dividimos el punto más alto, las unidades del punto más alto, por la tasa que acabamos de calcular, o sea, los 22.500 unidades las dividimos por 4.2 y eso nos da la parte variable de ese costo de servicios públicos, y la parte fija nos daría el resto de ese valor. ¿De cuál valor? Pues del valor del costo que estamos calculando, que en este caso es el valor del costo de octubre. Entonces, para un costo de 432.250, la parte variable son 93.375 y la parte fija pues simplemente es la resta de lo variable. ¿Listo? Entonces, bueno, esa parte es muy sencilla de entender. Bueno, básicamente eso es lo que se hace para calcular la parte variable y la parte fija de un costo. Bueno, aquí más abajito tengo otro ejemplo con un costo de mantenimiento que básicamente es lo mismo. Aquí lo tengo resumido, no tengo todos los meses, solamente el mes más barato y el mes más costoso, y hago la misma operación. Listo, lo coloco ahí simplemente para que lo revisen y lo vean, pero básicamente es el mismo procedimiento que acabé de explicar. Ahora, hay una fórmula general para hacer esto. Lo que acabamos de ver es el procedimiento para sacar lo fijo y lo variable en cada costo individualmente. Pero una vez tengamos eso,
debemos de aplicar una fórmula para calcular las tasas fijas y variables de todos los costos de toda la empresa. Para eso, ¿qué hacemos? Hacemos una lista de todos los CIF que vamos a incluir o relacionar en nuestra producción, con todos los costos indirectos de fabricación. Hacemos una lista de ellos y le vamos a hacer dos columnas. Una columna en donde esté la parte fija y otra columna en donde esté la tasa variable que ya hemos calculado como lo hicimos en el procedimiento del punto alto. ¿Ya? Entonces, para los costos fijos que solamente tienen para los costos indirectos de fabricación, para los SIC que solamente tienen una parte fija, pues no se coloca la tasa variable. Se supone que si no tiene nada aquí es porque solamente son fijos. Y los que tengan esta tasa aquí se supone que son mixtos, o si no tienen nada de fijo, se supone que son 100% variables. Bueno, entonces hacemos esta tabla y la suma de la columna fija nos va a dar el total de los costos fijos, y la suma de la parte variable de todos estos valores que están aquí nos va a dar la tasa variable. Bueno, eso es muy importante para sacar unos indicadores que tenemos acá. Acá hay un indicador que se llama el SIT presupuestado, y acá hay otro más abajito que se llama la tasa predeterminada y los SIT aplicados. Vamos a ver primero los SIT presupuestados. ¿Cómo se calculan los SIT presupuestados? Pues se aplica esta fórmula que tengo aquí en gris, que simplemente es tomar el total de los costos que calculamos. En este caso, el total de estos costos serían, bueno, aquí el total de estos costos no sería este valor que está aquí, sino, permítanme, yo lo corrijo aquí porque lo que pasa es porque cambié la fórmula. Entonces esto se los coloco ahí para que ustedes vean cuál es el valor. Ya, entonces, pero si vemos la fórmula, vemos que la fórmula simplemente es tomar el total de la parte variable, de la parte fija, más la tasa variable por las unidades que hemos calculado, de las unidades que se han producido. En este caso, de manera arbitraria, yo he colocado 24.000 unidades. En un ejemplo real, pues se tomará las unidades presupuestadas que se han determinado en el procedimiento. Entonces, las tasas del número de unidades de producción que he presupuestado son 24.000. ¿Listo? Entonces, si se hace esa fórmula, da 8.662.739. Ahora, vamos a calcular otra variable que se llama tasa predeterminada. ¿Qué hacemos? Tomamos el valor calculado, que serían los 8.662.000, por algo que se llama horas estándar permitidas. Esta es otra variable que se tiene que calcular en los presupuestos que estamos haciendo. Bueno, entonces miren ustedes que aquí ya tenemos tanto el SIT presupuestado como la tasa predeterminada. ¿Listo? Que es algo relativamente sencillo. Entonces recordemos aquí cómo calculamos esto. Pues simplemente multiplicamos el total de lo fijo por la tasa de lo variable por el número de unidades. Y aquí está otra variable que, ¿cómo la calculamos? Pues simplemente tomamos, miremosla aquí, tomamos ese costo, ese SIT ya presupuestado, y lo dividimos por ese número de horas estándar permitidas. Bueno, ahora hay algo que se llama
el SIT aplicado. ¿Cómo se calcula el SIT aplicado? Pues simplemente se toma la tasa predeterminada y se multiplica por el número de horas reales trabajadas. Eso es lo que se conoce como SIT aplicado. Bueno, y finalmente se aplican las variaciones. Aquí vamos a trabajar con una sola variación. Se toma el SIT real, que es lo que realmente se incurrió en todos los costos indirectos de fabricación en un periodo determinado, y se resta al SIT aplicado. Entonces, miren que ahí tenemos el valor del SIT aplicado. Este valor del SIT real, ¿de dónde lo tomamos? Pues de la contabilidad de los registros históricos que ya se han determinado y ya se han causado. Se hace la diferencia y el valor que nos dé es la variación del SIF. Aquí se aplica la misma lógica que hemos venido trabajando con las variaciones de mano de obra y materia prima. O sea, si el valor da positivo, o sea, si da mayor a 0, eso quiere decir que es una variación desfavorable para la empresa. ¿Por qué? Porque quiere decir que lo real fue superior a lo presupuestado. Pero si el valor es negativo, eso es bueno, es favorable para la empresa, porque quiere decir que lo real fue mejor que lo presupuestado, y eso es lo que siempre se tiende, ¿no? Que se llegue al menos a 0, que se acerque el valor a 0, o que el valor sea negativo, o sea que lo real sea inferior a lo presupuestado. Bueno, básicamente esta es la simulación relacionada con los SIF. Miren que es algo pues relativamente sencillo. El trabajo consiste, o la tarea, o lo que ustedes van a hacer es este cuadro que ya tienen, lo juntan con los demás cuadros de SIF, con este que está aquí de materias primas de mano de obra, y el de materias primas, que ya lo deben de tener en otro archivo, lo juntan y lo relacionan con su informe de costos por procesos, que ya deben de tener ya pues prácticamente perfecto. ¿Listo? Bueno, esta es básicamente la sección de hoy. Espero que la hayan entendido. Si tienen alguna duda, no duden en escribirme, en comentarla aquí en el video, o escribirme a mi correo electrónico. Muchas gracias.